Hola, muy buenas tardes, mi nombre es Luis Alberto Maya y el día de hoy estaremos viendo el tema de flujo permanente en tuberías a presión. Para esto definiremos qué es un flujo permanente y analizaremos la ecuación de la energía para un fluido real. Entonces empezaremos a definir qué es un flujo real. Podemos definir el flujo real como aquel que tiene viscosidad. ¿Esto qué quiere decir? Bueno, esto quiere decir que nuestro flujo va a tener rozamiento interno, el cual va a originar tensiones tangenciales entre partícula y partícula del fluido. Además de esto, vamos a tener como características que la posición de las moléculas de nuestro fluido va a cambiar continuamente, como ya lo mencionamos, que tiene viscosidad y que va a tener un movimiento que va a ser complejo. Ahora vamos a definir qué es un flujo permanente. Podemos definir el flujo permanente como aquel que su velocidad con respecto al tiempo va a ser igual a cero o constante. Además de esto, va a tener un tirante y un área que también van a ser constantes. Para explicarlo un poco mejor, tenemos aquí este tramo de tubería, en el cual tenemos el punto 1 y el punto 2, en el cual va circulando nuestro fluido. Y muchos piensan que cuando nos dicen que la velocidad con respecto al tiempo es igual a cero o constante, la velocidad en el punto 1 y en el punto 2 van a ser la misma. Esto es incorrecto. Lo que nos quiere decir eso, que la velocidad con respecto al tiempo es igual a cero constante, quiere decir que en el punto 1 la velocidad siempre va a ser la misma, ya sea en un segundo, un minuto, una hora o un año. Entonces la velocidad 1 y la velocidad 2 sí pueden ser diferentes. Sin embargo, la velocidad 2 siempre también va a ser la misma en cualquier tiempo, y así en cualquier punto de nuestra tubería. Según la ecuación de Bernoulli, cuando un fluido fluye estacionariamente por una tubería horizontal, estrecha y de sección transversal constante, la presión será constante a lo largo de la tubería. Déjenme decirles que esto es real cuando hablamos para fluidos ideales. Sin embargo, cuando hablamos para fluidos reales, esto es completamente falso. Lo que nos dice Bernoulli es que la presión es constante, pero cuando estamos hablando de un fluido real, podemos observar que aquí tenemos una partícula, la cual va a tener una presión 1, y aquí tenemos otra partícula que va a tener una presión 2. Entonces, si observamos, nuestro fluido viaja de esta manera, y si nuestra partícula 1 tiene una presión 1 aquí, van a existir una diferencia de presión que va a hacer que el fluido viaje hacia este lado. Sin embargo, vamos a tener unas fuerzas viscosas, las cuales van a hacer que esta presión disminuya. A esto le llamamos caída de presión. Entonces, estas fuerzas viscosas, ¿cuáles son? Principalmente las fuerzas viscosas, primero es las que existen entre partícula y partícula de fluido, además de que también es la que existe por la pared de nuestra tubería, ya que esta presenta viscosidad. Entonces nuestra caída de presión va a ser proporcional a nuestro caudal. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, esto quiere decir que si nuestro tramo de tubería es largo, mientras más largo sea la longitud, la caída de presión va a ser mayor. Pasamos a nuestra clasificación de un flujo real para tuberías. Entonces, nuestro flujo real para que esté en una tubería debe de ser permanente, uniforme, incomprensible, unidimensional, laminar, transicional o turbulento y rotacional. Debe ser permanente para cumplir con la fórmula que nos dice que el gasto va a ser igual a la velocidad por el aire. Entonces, nuestro flujo debe de ser o debe de cumplir con todos estos parámetros para poder analizarlo en una tubería. Ahora pasaremos a hablar acerca de la ecuación de la energía para un fluido real. Bueno, entonces hablando acerca de la ecuación de la energía, tenemos que nuestra ecuación de la energía va a tener cargas de posición, va a tener presiones, va a tener velocidades, y un factor muy importante que va a tener es la sumatoria de pérdidas desde el punto 1 hasta el punto 2. ¿Qué son estas sumatorias de pérdidas? Bueno, tenemos que nuestra sumatoria de pérdidas va a ser igual a las pérdidas por fricción más las pérdidas locales. Muchos se preguntarán qué son estas pérdidas. Nosotros tenemos dos tipos de pérdidas, las cuales son las pérdidas primarias, que son originadas por rozamientos viscosos, que nosotros llamamos pérdidas por fricción.
Y tendremos las pérdidas secundarias, las cuales son originadas debido a las formas. En otras palabras, son originadas debido a los accesorios que tiene nuestra tubería. Como podemos observar, este es un claro ejemplo de nuestras pérdidas por fricción o rozamiento. Observamos que nuestra tubería está con un fluido que viaja hacia esta dirección. Todas estas son las partículas del fluido y podemos observar que este fluido viaja con una mayor velocidad en la parte del centro que en la parte de los extremos. ¿Esto a qué se debe? Bueno, esto se debe debido a que las paredes de la tubería tienen una rugosidad, la cual va a impedir que nuestro fluido viaje a la misma velocidad que en el centro, debido a que en el centro no existe esta rugosidad que hace que nuestro fluido se detenga. Entonces, como podemos observar, en el centro es rojo debido a que la velocidad es mayor, y pues en las orillas la velocidad es menor que en el centro. Podemos observar que tenemos un tramo de tubería en el cual nuestras pérdidas de accesorios van a estar en nuestras bombas, en nuestras válvulas, en las turbinas. También los codos generan pérdidas por accesorios. Además de esto, la entrada y salida también genera pérdidas por accesorios. Una vez entendido esto, podemos pasar a la fórmula de nuestras pérdidas. Primero pasaremos a la de pérdidas por fricción, la cual va a ser igual al coeficiente de fricción, que va a multiplicar a la longitud por la velocidad al cuadrado sobre el diámetro por 2 veces la gravedad. Todos estos datos los podemos obtener. Aquí la cuestión es cómo obtener el coeficiente de fricción. Bueno, para el coeficiente de fricción lo que necesitamos tener es el número de Reynolds y la rugosidad relativa. Como lo comentamos, la rugosidad relativa es esa relación que tiene nuestra rugosidad, que es esta parte de la tubería, con respecto a nuestro diámetro total de la tubería. El número de Reynolds va a ser igual a la velocidad del fluido por el diámetro sobre la viscosidad cinemática. Observamos que también nuestra velocidad cinemática va a ser igual a la viscosidad dinámica entre la densidad. Entonces nuestro número de Reynolds puede quedar que es igual a la velocidad por el diámetro por la densidad sobre la viscosidad dinámica. ¿Para qué nos sirve este número de Reynolds? Bueno, principalmente nos va a servir para poder determinar de qué tipo de flujo estamos hablando. Si el número de Reynolds es menor a 2000, nuestro flujo va a ser laminar. Si el número de Reynolds está entre 2000 y 4000, va a ser un flujo de transición. Y si el número de Reynolds es mayor a 4000, va a ser un flujo turbulento. Recordemos que nuestro número de Reynolds es adimensional. Bueno, entonces, si nuestro número de Reynolds es menor a 2000, tenemos que nuestro coeficiente de fricción se puede calcular de la siguiente manera, la cual es 64 entre Reynolds. Es una manera muy fácil, pero esto solamente se puede cuando Reynolds es menor a 2000. Entonces, cuando Reynolds es mayor a 2000, lo que podemos utilizar, tenemos dos opciones. La primera, el diagrama de Moody, y la segunda, la ecuación de Chen. A continuación veremos las dos formas. Como observamos, aquí tenemos nuestro diagrama de Moody, para el cual necesitamos tener Reynolds y la rugosidad relativa. Entonces, teniendo estos datos, ya podemos llevar a cabo nuestro cálculo en nuestro diagrama de Moody. Entonces, aquí tenemos nuestro diagrama de Moody y observamos que del lado derecho tenemos nuestra rugosidad relativa, la cual va a ser igual a la rugosidad sobre el diámetro del tubo, que estos valores nos los dan ya en el ejercicio o ya vienen establecidos. Además de esto, tenemos nuestro número de Reynolds, en el cual ya dictamos la fórmula, y gracias a estos dos datos podemos obtener nuestro valor de nuestro coeficiente de fricción, que si se dan cuenta son estas líneas, y dependiendo en dónde queden nuestra rugosidad relativa y nuestro número de Reynolds, vamos a tener el valor de nuestro coeficiente de fricción. Así de sencillo es poder obtener nuestro coeficiente mediante el diagrama de Moody. El problema aquí es que los valores son más visuales que con cálculos. Entonces, en mi opinión, o lo que a mí más me gusta realizar para encontrar el coeficiente de fricción, es llevar a cabo la ecuación de Chen.
en el cual, bueno, muchos se espantan debido a que esta ecuación parece estar un poco compleja, pero no lo es. Existen varios truquillos para poder calcularla de una forma más rápida. Uno de ellos es sacando la rugosidad relativa. Si se dan cuenta que tenemos la rugosidad, el diámetro, que esta división viene siendo la rugosidad. Entonces esto lo podemos calcular y lo metemos con un valor para no hacer esto. Y de igual manera el número de Reynolds, que es algo que ya calculamos, en vez de meterlo como número de Reynolds, lo metemos como un dato. Entonces, teniendo estas dos variantes, podemos calcularlo de una forma más rápida. Además de esto, si uno cuenta con una calculadora muy eficiente o muy sofisticada, bueno, lo que puedes realizar es elevar todo este término a la menos 1 para no hacer esta división. Y prácticamente sería lo mismo. Y la ventaja de este método es que te da un valor más exacto que el diagrama de Moore. Y podemos observar que la pérdida local por accesorio va a ser igual al coeficiente de pérdida local, que multiplica la velocidad al cuadrado sobre 2 veces la gravedad. Este es un poco más rápido debido a que el coeficiente de pérdida local lo encontramos en catálogos de pérdidas locales. Estos ya vienen establecidos por la mayoría de autores y puedes utilizar el que veas de tu conveniencia. Podemos observar que aquí yo traigo unos ejemplos de coeficiente de pérdidas locales, cuando es por entrada, como se mencionó anteriormente, cuando es un cambio brusco del diámetro, cuando es por válvulas, cuando es por codos, cuando es por bifurcación por separación o por unión. Aquí tenemos los valores y todo esto prácticamente ya viene establecido en catálogos. Entonces, retomando, tenemos que nuestra ecuación de la energía es esta, ya con la sumatoria de pérdidas sustituidas por pérdidas por fricción más pérdidas locales, y con ayuda de nuestra ecuación de la energía ya podemos calcular nuestra pendiente hidráulica, que va a ser igual a pérdidas por fricción sobre la longitud.